Seguramente les avisaron que tuvimos clase no, perdón, reunión de academia y les mandé una actividad, ¿no? En su lugar. Entonces les mandé por ahí la actividad para que siguieran practicando con la cuestión de hiatos y de diptongos, porque habíamos dicho que ayer revisaríamos nuevamente de forma rápida las reglas. Entonces, creo que este ejercicio que les dejé ayer sirve perfecto de pretexto para que podamos retomar nuevamente de forma rápida las reglitas que ya se revisaron en su momento sobre hiatos y diptongos, ¿vale? ¿Qué les pareció? De hecho, si lo notaron ahí, los distintos ejercicios correspondían o las distintas secciones correspondían a una regla específica de formación de hiatos y a una regla específica de formación de diptongos, cada conjunto de ejercicios. Y de hecho también venía la parte teórica antes, ¿no? Si es que se pusieron a curiosear en ese conjunto de páginas que les pedí que estuvieran respondiendo. Entonces, bueno, vamos a ir primero recordar las reglas y después vamos revisando los ejercicios y simultáneamente retomando la cuestión de las reglitas de formación de hiatos y diptongos, ¿vale? Nada más déjenme les paso primero asistencia a los alumnos del grupo en línea y después de eso ya iniciamos como tal. Ok, los voy nombrando y ya saben, ponen su puntito por favor. Está Acevedo Rodríguez. Este es un PDF. Pensé que era un documento de Word. Digo, editable. A ver, ahí voy a ver. Dame un momentito. Ok, listo. Acosta Jiménez. Está. Aguirre Zárate. Ok. Ah, Costa. Vale, listo. Armenta López. Ujú. Becerril Martínez. No sé, procuren no retrasarse porque de repente ya me confundo porque entra el presente o el punto de alguien que mencioné dos lugares atrás y luego se me va la onda y ya no les pongo asistencia. Entonces, más bien, también les sugiero que si pusieron presente o respondieron cuando yo ya estoy mencionando a otra persona, al final me recuerden para que no se vayan a quedar ahí sin asistencia. Bravo Rodríguez, Castañeda Aquino, Chávez Gutiérrez, ok, Chávez Verona, Chávez Zúñiga, Cruz Soto, ok, Delgado Guizar, Díaz Gutiérrez Francisco, Díaz Gutiérrez Samuel, Fernández Mendoza, Gómez López, González Luis, González Viveros, ok, Lastra Vega, Ledesma Peláez, ya está, Mares Torres, tampoco, Martínez Martínez, Nambo Bustos, Navarro Estrada, ok, Pérez Anguiano, Robles Cernas, Solache Arroyo, vale, Tapia Diego y Vicente Tejeda.
Ok, listo. Ahora sí, los que se hayan conectado apenas o no hayan dicho presente, por favor, ahora sí me ponen su apellido o bueno, me ponen por ahí su que faltaron o su presente, ¿vale? Para que no se vayan a quedar sin asistencia. Ok, Chávez Verona, listo. Y Mares. Ok, vale. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a retomar, como estábamos diciendo, súper rápido las reglitas específicas de acentuación para todos aquellos que no se habían podido conectar en el momento en el que lo estuvimos revisando. Va a ser de forma muy, muy breve, ¿no? O sea, tampoco vamos a dedicarle ahí tanto tiempo, pero para que lo tengamos ahorita presente y mientras estamos comentando el ejercicio que se quedó, vayamos pensando, les reitero, en esas reglas, ¿no? Entonces, lo voy a poner por aquí como una especie de repaso. Vamos a poner repaso de reglas específicas de acentuación. Lo primero que debemos tener claro es la clasificación de las vocales, ¿no? Entonces, primero, clasificación de las vocales. Sabemos que las vocales se pueden clasificar en dos tipos, ¿no? O en dos grupos. ¿Cuáles serían estos? Podríamos decir que tenemos vocales abiertas. Por si de pronto en sus clases presenciales lo revisan también, le pueden llamar aparte fuertes, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos cosas es lo mismo, abiertas o fuertes. ¿Cuáles son las vocales abiertas o fuertes? Para los que sí estuvieron, ¿qué dijimos? Recuerden, A, E, O, exacto, ¿no? Esta clasificación de las vocales tiene que ver, si lo pensamos en la situación de abiertas, es con la apertura de la boca, ¿no? A, E, O. Son vocales o sonidos que producimos y tenemos los labios separados, tenemos la boca abierta. Muy bien. A, E, O. Y por su parte, las vocales cerradas o débiles también las podemos llamar, ¿no? Que obviamente serán las otras, la I y la U, que si lo piensan, I, U, los labios están más pegados o están casi juntos en comparación con la A, con la E, con la O. Eso es lo primero, la clasificación de los vocales. Ya que tenemos o que hemos planteado esta clasificación de las vocales, entonces las reglas que podamos mencionar en cuanto a la formación de hiatos y de diptongos tendría que ser un poco más sencillo. Ahora, vamos a esa otra parte. Número dos, eh, concepto conceptos de hiatos y diptongos. ¿Sí? Empezamos primero con el concepto de diptongo. ¿Qué dijimos que es un diptongo? Dos vocales que vienen juntas o dos vocales que son consecutivas, una detrás de la otra, ¿vale? Y que forman parte de la misma sílaba, no se separan. No, gracias. No se van a separar, ¿no? Esa sería la cuestión de pronto. Entonces vamos a poner esto. Dos vocales consecutivas o juntas, lo reitero, es la misma cosa, que forman la misma sílaba. O sea, como les decía, no se separan. Esa sería la primera cuestión con respecto a los diptongos, ¿vale? Buenas tardes, también estoy presente, pero había enviado el mensaje de asistencia a otra persona. Ok, Ledesma, ahorita ya te pongo asistencia, ¿vale? Dame un momentito. Vale, listo. Entonces, tenemos dos reglas para los diptongos. Existen dos reglas de manera concreta, que son muy sencillas en realidad, ¿no? Eh, en un primer momento, la primera de las reglas que voy a cambiar de color para que podamos diferenciar un poquito. La primera de las reglas que vamos a mencionar, vamos a poner por aquí inciso A, es combinación de vocales abiertas y cerradas, donde la tónica es la abierta, ¿sí?
Entonces, siempre que tengamos la combinación de vocal abierta y vocal cerrada, no importa el orden, recuerden, podría aparecer primero la vocal abierta, podría aparecer primero la vocal cerrada, pero siempre que la vocal abierta sea A, sea E, sea O, sea la tónica, la que suena fuerte de manera concreta, recuerden que en un momento dijimos, lo tónico es lo que suena fuerte, ¿no? Entonces, si la vocal abierta es tónica, vamos a tener diptongo, ¿no? Esa sería la cuestión. Piénsenlo de esa forma. Si yo tengo una vocal abierta tónica, va a ser diptongo. Obviamente, les reitero, en combinación con una vocal cerrada, ¿no? Esa sería la primera cuestión, ¿vale? Y en su momento pusimos algunos ejemplos. Ahorita no vamos a entrar en ejemplos porque vamos a hacer el ejercicio y ese ejercicio, bueno, vamos a revisar el ejercicio y ese ejercicio, la revisión servirá como para ver esos ejemplos, ¿no? Nada más les voy a poner las reglas ahorita para que también no nos entretengamos tanto, perdón. Esa es una regla. La otra regla es de formación de diptongos es una secuencia de vocales cerradas, ¿no? O sea, siempre la secuencia de vocales cerradas I, U o U, I, no importa el orden, también va a ser siempre diptongo. Vamos a poner dos vocales cerradas. Dos vocales cerradas diferentes, ¿no? Que en pocas palabras estamos diciendo la secuencia UI o la secuencia U. ¿Sí? Así de simple. Lo podemos pensar de esa forma. Si yo tengo esta secuencia entonces de we o de you, se trata siempre de un diptongo. ¿Vale? Ahí tendríamos esta cuestión. Ahí les pongo la secuencia específica porque nada más son dos posibilidades. Con la del inciso A no les pongo la secuencia, se las podría poner, pero son muchas las posibilidades de formación ahí de diptongo, ¿no? Podría ser una A más una I, o una A más una U, o una E más una I, una E más una U, una O más una I, una O más una U, o primero la cerrada, ¿no? Una I más una A, o una E o una o una U más una A más una E más una O. Y recuerden, ahí siempre siendo tónica la vocal abierta. Entonces, como pueden escuchar, son muchas posibilidades de secuencia. Puede resultar más confuso, entonces ahí no se las especifico. Nada más piensen en que si la vocal abierta es la tónica, va a haber diptongo, ¿no? La otra reglita, pues aquí sí lo tenemos de forma muy clara. Son dos posibilidades y ya, ¿vale? We o you. Siempre va a ser diptongo también. ¿Va? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Sobre todo para aquellas personas que no pudieron ingresar en su momento o que sigan guardando dudas con respecto al tema. ¿Sí? Ok. Entonces vamos ahora a la cuestión de los hiatos. ¿Qué es un hiato? Un hiato un poco es como el antónimo, digamos, ¿no? Es el opuesto a lo que sería un diptongo. Si estamos diciendo que el diptongo son dos vocales juntas o consecutivas que forman la misma sílaba y que no se separan, pues el hiato son dos vocales juntas o consecutivas que no forman la misma sílaba y que entonces se van a separar, ¿no? Van a formar parte de sílabas diferentes. Entonces lo ponemos acá. ¿Ok? Entonces ya ahí tendríamos esta cuestión y esa sería la diferencia más esencial entre diptongo y entre hiato. Para la formación de hiatos hay tres reglas, ¿no? A diferencia del diptongo donde vimos que son dos reglas específicas, para la formación de hiato tenemos tres reglitas en concreto. Vamos a mencionar cuáles son estas. Entonces tenemos inciso A, vamos a poner dos vocales iguales, ¿no? Si tenemos dos vocales iguales, vamos a tener siempre hiato. Vamos a poner aquí entre paréntesis, aunque haya una H intermedia. Si hay una H intermedia entre las dos vocales, no pasa nada. Recuerden que la H en posición intervocálica decimos que es muda, también en posición inicial, no produce ningún sonido y por lo tanto no produce ningún tipo de alteración, ¿no? No produce ningún tipo de alteración ahí en la secuencia de las vocales. Entonces, aunque haya una H en posición intermedia, seguimos teniendo un hiato, ¿no? Mientras tengamos dos vocales iguales.
En la fonación no tiene ningún efecto. Efectivamente, ¿no? La H en posición intervocálica, en la cuestión fonética, no produce ningún cambio. Entonces, no pasa absolutamente nada. Entonces, ahí tenemos palabras que ya hemos mencionado, ¿no? Como zoológico. Dos O juntas se separan. Leer. Dos E juntas se separan también. Incluso, claro, efectivamente, ¿no? Podríamos eliminar la H por ahí. Digo, no ortográficamente, ¿no? Ortográficamente la H tiene que estar por una razón específica que tendrá que ver con el origen o con la raíz de la palabra. Pero si te refieres, Yáñez, a la cuestión en cuanto a considerar la perspectiva de si hay hiato o diptongo, efectivamente podríamos no tenerla en consideración y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es la primera regla y es muy sencilla, como pueden notar, ¿no? Yo creo que no representa mayor complicación. La otra regla de formación de hiatos es si tenemos dos vocales abiertas consecutivas, ¿no? Entonces, vean, si son cerradas las vocales consecutivas, dijimos que teníamos diptongo, pero si son abiertas las vocales consecutivas, tenemos más bien hiato. Diferentes las vocales, ¿no? Ahí está. Dos vocales abiertas diferentes van a generar también eh, hiato, ¿no? Se van a separar. Por ejemplo, una A junto a una E se van a separar. Una E junto a una O se va a separar. Una O junto a una A se va a separar. Una O junto a una E se va a separar, etcétera. También ahí tenemos varias posibilidades de combinación, ¿no? En cuanto a la situación de formación de este tipo de hiatos. Pero la regla A y B en el hiato podrían considerarse una siempre y cuando haya vocales fuertes juntas. Bueno, ojo, es que eh, hay excepciones, o sea, no aplica, no existen muchas, esa es la realidad, no existen muchas palabras que utilicen este, vocales cerradas consecutivas, ¿no? Iguales, quiero decir. Pero sí existen unas cuantas. Entonces, como existen unas cuantas palabras que sí usan vocales cerradas juntas, ¿no? La misma vocal cerrada junta, por eso no lo podemos fusionar en una sola regla. Sí entiendo lo que te refieres, ¿no? O sea que podríamos entenderla básicamente de la misma forma, porque sí es cierto que la mayoría de las palabras, cuando tenemos dos vocales iguales, suelen ser vocales abiertas, ¿no? Suelen ser vocales A, vocales E, vocales O. Entonces podríamos considerarlo como parte de lo mismo a la A y la B. Pero sí hay unas cuantas, aunque muy poquitas palabras, que usan doble I, por ejemplo. Y les puse un ejemplo de ello en un primer ejercicio que hicimos. ¿Se acuerdan de esta palabra chiita? ¿No? Tenemos doble I de manera consecutiva. Y entonces son dos vocales cerradas, ¿no? Pero son iguales. Entonces, sigue siendo un hiato de manera concreta. Entonces, sí hay que diferenciar un poquito por esas, no excepciones, pero por esas poquitas palabras que pueden marcar una diferencia. Por eso, sobre todo, lo señalamos como si fueran tres reglas de manera específica, ¿vale? Pero tiene sentido lo que escribes, ¿no? Si no pensamos en estos pocos casos de las palabras que les estoy comentando, podríamos considerar que son casi la misma cosa, tanto la regla A como la regla B de lo que estamos mencionando aquí en cuanto a hiato. Claro, antihigiénico funciona, ¿no? Ahí antihigiénico efectivamente tenemos una H entre dos I y justo me está indicando que esas dos I se tienen que separar, ¿no? Entonces son dos vocales iguales, ¿vale? Entonces es un buen ejemplo, también funciona. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos el inciso B o la regla 2 con respecto a la formación de hiatos y vamos con la última reglita de formación de hiatos, que esta es bien importante porque recuerden que esta regla nos obliga a colocar tildes, ¿no? Nos obliga a tildar independientemente de lo que las reglas generales de acentuación puedan decirnos, ¿no? Y es muy similar al inciso A que pusimos sobre los diptongos, muy similar. Entonces vamos a poner aquí combinación de vocales abiertas y cerradas, donde la tónica es ¿cuál? ¿Cuál tiene que ser la tónica para que haya hiato? ¿Se acuerdan? Exacto, ¿no? Si la tónica es la cerrada, entonces hay hiato.
donde la tónica es la cerrada. Vamos a poner ahí. Entonces, si en la combinación de vocales abiertas y cerradas la tónica es justo la vocal cerrada, entonces ya no tengo diptongo. Ahora voy a tener hiato de manera concreta, ¿va? Y es ahí donde estábamos diciendo, forzosamente vamos a tener que tildar. Lo ponemos por aquí al ladito. En este caso, siempre tildaremos la vocal cerrada tónica, sin importar las reglas generales de acentuación. Para este uso o para esta tercera reglita o este inciso C, sí les voy a poner unos cuantos ejemplos por aquí, nada más para que lo veamos de forma más clara y de forma más concreta, porque este es como yo creo de los usos más específicos y que más debemos tener en consideración porque va a determinar en muchos casos la elección de la respuesta correcta o incorrecta para algunas de las preguntas que se puedan encontrar, ¿no? Y entonces aquí tenemos palabras como, ya los hemos visto, como raíz, como baúl, como, ¿qué más podríamos pensar por aquí? Como todavía, como tío, ¿no? Por ejemplo, como transeúnte, etcétera, ¿vale? Vean estos ejemplos. Raíz, A abierta y cerrada. La tónica es la I, la cerrada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que raíz es una vocal, no una vocal, perdón, una palabra aguda que termina en Z, pero que no le importan las reglas generales de acentuación. Como dijimos, tenemos que tildar forzosamente la vocal cerrada tónica, en este caso la I. Y lo mismo sucede en baúl. Aguda terminada en L, pero de todos modos tengo que tildar la vocal cerrada tónica. Todavía, grave terminada en vocal, pero de todos modos tengo que tildar la cerrada tónica. Igual en tío, ¿no? Transeúnte, la misma cuestión. Grave terminada en vocal, de todos modos tengo que tildar la vocal cerrada tónica. ¿Vale? Entonces, estas son, en resumen, las reglas que nos interesan. Y les reitero, la realidad es que no es tanto así como que exista un truco, ¿no? Lo importante aquí es que ustedes conozcan las reglas, así como deben recordar y aprenderse que las palabras agudas son las que tienen su sílaba tónica al final y se tildan cuando terminan en N, S vocal, pues es una cuestión similar para recordar estas reglas específicas de acentuación. Tienen que recordar la regla, tienen que tener presente la regla, ¿no? Obviamente, pues saber identificar la vocal tónica o la sílaba tónica, ¿no? Saber identificar la secuencia de vocales, si son abiertas, si son cerradas y tal. Pero es cuando se separa la sílaba. Claro, sí, es cuando se separa la sílaba, Briseño, porque estamos diciendo que es hiato, ¿no? Si lo pensamos, todas estas, las vocales van a estar separadas. Raíz, ¿no? Baúl, se separan las vocales porque estamos diciendo que son hiatos. Todavía, ¿no? Tío, transeúnte, ¿no? En todos estos casos vamos a estar separando las vocales porque estamos diciendo que esta regla tiene que ver con formación de hiatos y dijimos que los hiatos implica la separación de las vocales que vienen juntas, ¿vale? Bien, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta sobre estas reglas generales, este pequeño recordatorio? Entonces les reitero, ¿no? Los que no tenían el apunte, hagan su captura ya en este momento, tomen su fotito, pásenlo a sus apuntes, a su libreta porque ahorita vamos a empezar a revisar el ejercicio, perdón, que se quedó ayer y vamos a ir viendo esto mismo que acabamos de comentar, ¿no? Y lo que ya comentamos la semana pasada. No hay primera, esta es la única pantalla que hemos usado, la única diapositiva, digamos, ¿no? Entonces, no hay más. Vale, ¿listos? ¿Puedo quitar ya esto de la pantalla? Ok, bueno, lo quito y les comparto más bien ahora el archivo para que veamos el ejercicio.
Bueno, como ya les había dicho, este archivo es el que les compartí la ocasión anterior, la publicación previa a la que les dejé ayer. Ahí tenían ya este archivo y es el archivo que les dije que es un manual práctico donde vienen los aspectos teóricos, pero también vienen, perdón, muchos ejercicios, ¿no? Que les pueden servir ahí un poquito. Obviamente no son de opciones de respuesta, no se plantean como en el formato de Ceneval, pero finalmente mientras sepamos acentuar, mientras sepamos tildar y lo podamos practicar de esta forma, implica que conocemos las reglas y que las podemos aplicar y que vamos a poder responder correctamente lo que podamos encontrar en su examen de Ceneval, ¿no? Entonces, hagan ustedes los ejercicios y ya seguramente si le han dado una ojeada a este archivo, notarán o han notado que vienen ejercicios de todos los temas de ortografía, ¿no? Usos de grafías, vienen puntuación también, que la revisamos, y vienen ejercicios de acentuación. Entonces, aprovechen este libro, este archivo. Le ponen por acá. Claro, efectivamente, ¿no? Por aquí dicen que ver videos en YouTube ayuda. Efectivamente, o sea, hay muchos recursos, ¿no? Siempre es algo que se les comenta. Independientemente de lo que nosotros como profesores les podamos compartir, tanto como ejercicios como información teórica o bibliografía, que es lo que yo he hecho, por ejemplo, ustedes tienen la total libertad y capacidad de hacer búsquedas, de hacer su propia investigación. Si les parece que de pronto ver videos en YouTube les parece un poco más claro, un poco más entretenido, diferente, adelante, ¿no? El punto es que puedan ir desarrollando estas habilidades en conjunto con lo que les podamos proporcionar nosotros y con lo que ustedes han venido investigando y encontrando como información. Ojo, también nada más hay que ser atentos y hay que saber buscar, ¿no? Porque a veces llegan a encontrar páginas que les proporcionan información, pero que en ocasiones no es muy fidedigna, ¿no? O que no es muy adecuada. Entonces, ahí sí tengan cuidado con algunas páginas que tengan la certeza de que son páginas que les proporcionan datos que son fidedignos, ¿no? O que son fiables, quiero decir, ¿vale? Entonces, a ver, empezamos. Aquí era desde la 23, desde el 22, ¿no? Les había dicho. Entonces, ya desde la indicación, si lo leían, estamos hablando de formación de diptongos, ¿no? Les dice, estas palabras tienen diptongos formados por vocal abierta, A, E, O, más una vocal cerrada, I, U, la regla que ya estábamos comentando de alguna forma, o al revés, ¿no? Se dan cuenta cómo es esta misma regla, ¿no? Y la vocal abierta es la tónica, lo que ya les estaba comentando hace un ratito. Entonces, todas estas palabritas que tenemos acá funcionan como ejemplo de esa primera regla de formación de diptongos que pusimos ahorita como inciso A, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Se les pone tilde en la vocal abierta si le corresponde por las reglas de acentuación. Obviamente es lo que ya hemos dicho. Siempre hay que pensar para estos casos en las reglas generales de acentuación, excepto para esa regla de hiato que señalamos hace un momento con el inciso C, ¿no? Solo esa sería la excepción. Vamos a ver los ejemplos, ¿no? Según esto, acentúa correctamente las siguientes palabras. ¿Qué pasa con advertise? ¿Vamos a tildar advertise o no? Yo les voy a ir aquí rayando nada más, ¿no? Ustedes me dicen si sí y dónde. Claro, advertise. Obviamente es un diptongo, ¿no? Donde, ¿cuál es la vocal tónica? Recuerden, vamos a poner atención a las vocales que vienen juntas, ¿no? A las vocales que vienen juntas. Eh, A e I. Y nos dice, ¿cuál es la tónica? Vean cómo aquí les está dando el tip, ¿no? Que yo ni siquiera les planteé ese tip, pero aquí el archivo se los está proporcionando. ¿Qué les está diciendo aquí? Se les pone tilde, ¿dónde se va a tildar? En la vocal abierta si le corresponde, ¿no? Entonces, si voy a tildar este tipo de diptongos, la vocal que voy a tildar es la abierta siempre, porque es la que está sonando fuerte, ¿no? Es la abierta la que está haciendo la tónica. Eso es obvio, ¿no? Yo por eso no se los comento, porque considero que es obvio. Pero aquí se los plantea de forma más específica. Si se tiene que tildar, la que vas a tildar es la vocal abierta. Entonces, por ahí alguien decía, tildamos la I, pero la I es la vocal cerrada, ¿no? Entonces, no corresponde con esta situación que estamos revisando acá. La que tenemos que tildar específicamente es la A, ¿no? Efectivamente, advertise. Bien, ¿qué pasa con náufrago en este caso? ¿Se tilda, no se tilda? ¿Dónde se tilda?
Otra vez, náufrago, ¿no? Es una palabra que es drújula, ¿no? También piensen en esos aspectos. Si la palabra es aguda, grave, esdrújula. Entonces, claro, náufrago es palabra esdrújula. Sabemos que todas las esdrújulas se van a tildar y si tildamos, tildamos en la vocal abierta. En este caso es la A, la vocal abierta, ¿no? Ciénaga, ¿no? La misma situación. La vocal abierta, porque es palabra esdrújula, la E. Náuseas, esdrújula también, tildamos la vocal abierta, que es la A, ¿no? ¿Qué pasa con estoico? ¿Tildamos o no tildamos? Claro, ¿no? Estoico no lleva tilde, ¿por qué razón? Aquí ya no hay tilde. Recuerden que no es obligatorio la tilde aquí, ¿eh? Aquí tienen que pensar en si la palabra es aguda, grave, esdrújula, y sobre eso determinan si se tilda o no. Aquí no tildamos porque estoico es grave, ¿no? Los otros ejemplos, como en náufrago, como en ciénaga y como en náuseas, los estábamos tildando porque son esdrújulas y tildábamos, decíamos, en la vocal abierta. Pero estoico sí tiene vocal abierta y vocal cerrada, pero no tildamos ahí porque es grave terminada en vocal. Y recuerden que, ¿qué dice la regla general? Las graves terminadas en vocal no se tildan. Entonces, sí, sí existe la vocal abierta tónica, sí existe la vocal cerrada átona, sí es un diptongo, pero no es un diptongo que se tenga que tildar porque no corresponde con las reglas generales de acentuación, porque no está terminando en consonante, ¿no? Como esperaríamos regularmente para las palabras graves. Cuando la U lleva diéresis, aún funciona como cerrada. Sí, si la U lleva diéresis, definitivamente funciona como cerrada. Eh, Vamos a tomar un paréntesis sobre eso y les explico algo súper rápido. Miren, ay, no era eso lo que pretendía hacer. Ok, les planteo por aquí una idea. Un ejemplo. Es que en realidad, si tú no le pones diéresis a la U en ciertos contextos, realmente la U no va a sonar, ¿no? Pensemos en la palabra guitarra. ¿Ustedes consideran que la U tiene sonido vocálico? ¿Está produciendo su sonido de vocal en guitarra? No, ¿vale? En guerra, igual, la misma situación. Lo pongo aquí mismo. Entonces, yo tengo aquí la U y más bien, justo porque no tiene diéresis, no está produciendo su sonido vocálico y por lo tanto, no puedo considerar que esta UI sea un diptongo, ¿no? No es diptongo porque la U no está produciendo su sonido. O en guerra, para este caso. Tampoco puedo considerar que sea un diptongo porque, como les decía, la U no está produciendo su sonido. ¿Qué está haciendo la U? La U cumple una función aquí. Lo único que me está diciendo es, yo U voy a hacer que la G suene suave, ¿no? Eso es lo único que está haciendo la U. Lograr que la G produzca un sonido suave y no un sonido fuerte. Porque si la U no estuviera, diríamos guitarra, ¿no? En el primer ejemplo. O diríamos gerra si no tuviéramos la U para este caso. Entonces, aquí no podemos considerar que en guitarra y en guerra tengamos diptongos porque la U no produce sonido, ¿no? Entonces, ¿dónde sí puedo considerar que tengo diptongo? Cuando la U tiene diéresis para este tipo de ejemplos, ¿no? Pensemos en pingüino. Acá, pingüino. Aquí sí puedo considerar que hay un diptongo entre la U y la I de manera específica. ¿Por qué? Porque la U sí produce su sonido, ¿no? Y tenemos secuencia de dos vocales cerradas, UI específicamente, y hemos dicho que eso es un diptongo, ¿no? Claro, aquí no se tilda, pingüino, porque es grave terminada en vocal. Eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de manera concreta, ¿quién era? Gómez es lo siguiente, ¿no? Gracias a la diéresis, la U produce su sonido y por lo tanto sí puede, sí funciona como vocal y sí la voy a considerar vocal cerrada. Si no tiene diéresis, sobre todo en contexto de ir acompañada con la G, ¿no? Estamos pensando en esos contextos. Ahí ni siquiera la voy a considerar una vocal. Igual con la Q, ¿no? Si usamos la Q junto con la U, tampoco lo vamos a considerar vocal ahí. Ajá, lingüística, como en queso, exacto. En queso, pues la U no está produciendo sonido, no estoy diciendo hueso, ¿no? Lo único que está haciendo esa U es lograr este sonido de K al lado de la U, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Entonces, eso sería nada más como una pequeña aclaración. En náuseas, cuando lo dividen en sílabas, nao es diptongo y automáticamente seas es diptongo también. No, eh, vamos a pensar en la división silábica de náuseas, Rodríguez. Bueno, Javier, eh, la E y la A, ¿qué tipo de vocales son? Pensemos aquí en náuseas. Estamos en esta.
En now sí tenemos diptongo, ¿no? Pero la E y la A, ¿qué tipo de vocales son? ¿Abiertas o fuertes? ¿No? Efectivamente. ¿Y qué dijimos? Si tenemos dos vocales abiertas o dos vocales fuertes juntas, ¿se atraen o se rechazan? ¿Qué pasa aquí? Se separan, ¿no? Efectivamente. Recuerden ahí, las dos vocales fuertes juntas o dos vocales abiertas juntas se separan, se rechazan, ¿no? Funcionan como polos opuestos y entonces vamos a formar hiato. Entonces ahí tu confusión, Javier, es que tú estás pensando que náuseas tiene dos sílabas, como náuseas, ¿no? Pero más bien tiene tres, por eso es esdrújulas. Nau, se, as, ¿no? Esa sería la división silábica de la palabra náuseas. Son tres sílabas. Now, se, as, porque la E de la A se tienen que separar al ser vocales abiertas, que esa fue la segunda regla de formación de hiatos que acabamos de mencionar, ¿no? Que revisamos ahorita. La que me gusta y yo, son vocales abiertas, ¿no? Su crush y ustedes son vocales abiertas porque se rechazan, se separan, no les hacen caso, ¿no? Entonces, si alguien vive una historia de ese tipo, ahora lo pueden relacionar de esa manera, ¿no? Que su crush y ustedes son hiatos, ¿no? Se separan. Vale. Bueno, entonces ahí tenemos la cuestión de estoico. Ya terminamos con eso, ¿no? ¿Qué pasa con también? También es una palabra aguda y ¿no? La tónica es la específicamente. Vamos a tildar porque es una aguda terminada en N de manera concreta y pues hay que tildar, ¿no? Porque es aguda terminada en N. Muy bien. Jueves. Tenemos diptongo en we, ¿no? Pero tildamos o no tildamos. No tildamos porque es grave terminada en S, ¿no? Para este caso. Muy bien. Ahorita nada más vamos a revisar la primera columna de cada segmento. Yo nunca tuve crush. Por ahora, quién sabe después, ¿no? No cantes victoria. Probablemente después tengas un crush que sea tu yato, ¿no? Entonces, falta todavía. Bueno, entonces lo dejamos. Tengo mi crush diptongo. Bueno, para aquellos que tienen su crush diptongo, felicidades. El amor se hizo para ustedes entonces, ¿no? Eh, y ahí tenemos, ¿no? La primera columna de manera concreta. Sí, entonces ahí observamos esta primera regla que acabábamos de mencionar ahorita en cuanto a la formación de diptongos. Esa es la primera regla y todas las demás columnas que tenemos en este ejercicio 22 corresponden a esa regla. Por eso quería que hicieran este ejercicio. Yo quiero hacer diptongo conmigo. Por aquí dice uno de sus compañeros que quiere hacer diptongo con su ex. Este, pues no sé qué decirte ahí. Esa situación de querer ser diptongo con los ex nunca es buena, ¿no? Nunca es conveniente. Si ya son yatos en este momento, es porque pues ya, ¿no? Ya no hay más, creo, pienso yo. Es la débil en el diptongo. Claro, ¿no? Efectivamente. El que quiere hacer diptongo con su ex es la vocal débil en el diptongo, dicen por acá. Sí, 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 estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, espero que este contexto y esta relación que se está dando ahorita entre diptongos y yatos y los crushes sea funcional, ¿no? Y que ayude ahí a que quede un poquito más claro. Perfecto. Vale. Entonces, vamos a pasar a la siguiente regla. Vamos a ver la siguiente regla de formación de diptongos. Déjame borro estos elementos y nos movemos. Ejercicio 23, que era el otro que tenían que hacer, dice, estas palabras tienen diptongos formados por dos vocales débiles, que era la segunda regla que mencionábamos hace un rato, ¿no? Decíamos, siempre dos vocales débiles consecutivas, diferentes, uy o iu, van a ser también diptongo, ¿no? Entonces dice, se les pone tilde, eso ya no se los especifiqué ahorita, pero sí ya se los había dicho en notas. ¿Se acuerdan que esto que tenemos aquí ya se los había comentado en notas? Pero ustedes agreguen, por favor. Vamos a tildarla en todo caso siempre a la segunda vocal si es que corresponde con las reglas de acentuación, ¿no? Si es que es una aguda, por ejemplo, que termine en vocal, en este caso con i, ¿no? Vamos a tildar la segunda vocal siempre, ¿vale? Esa sería la cuestión acá. Vamos a ver nada más la primera columna ruido, ¿no? Sabemos que ruido
es una sola sílaba, ¿no? Hay diptongo, forzosamente, pero es grave terminada en vocal, no se va a acentuar, ¿no? Bien, construimos. Hay mucha gente que tilda la palabra construimos. ¿Ustedes tildan la palabra construimos? No, ¿no? Porque claro, tenemos un diptongo, construí, ¿no? Es que hay gente que piensa construimos, ¿no? Separa la U de la I. Pero recuerden, estamos diciendo que la secuencia we o la secuencia you siempre va a ser diptongo, no los podemos separar, entonces es grave terminada en S, no se va a tildar. Triunfa, la misma situación que en los ejemplos de arriba. Otra vez diptongo, you en este caso, pero es grave terminada en vocal, no se va a tildar. Cuida, igual, diptongo we, termina en vocal, es grave, no se tilda. En cambio, ¿qué pasa con atribuí? Ahí sí, ¿no? Porque aquí sí tildo esta secuencia de we, porque la palabra es aguda, ¿no? Porque la palabra es aguda y está terminando en vocal, entonces en este contexto sí tenemos que tildar forzosamente atribuir. Aquí sí tildo, pero no porque sea este tipo de diptongo, recuerden. Entonces, este tipo de diptongo no es como que me obligue a tildar, simplemente lo tildo porque coincide con las reglas generales de acentuación. En este caso, atribuir, aguda terminada en vocal, por eso la tildamos. Distribuimos, grave terminada en S, no se tilda. Juicio, grave terminada en vocal, tampoco se tilda. Vamos a ver de las otras columnas, cuáles sí vamos a tildar. Tildamos pingüino, retribuimos. Ustedes díganme, ¿qué palabra de la segunda columna tildamos? Retribuí, ¿no? Efectivamente. Retribuí porque es aguda terminada en vocal. ¿Qué más? Lingüística, lo que estábamos diciendo hace rato, aquí sí hay diptongo en wi, porque la u sí está produciendo su sonido gracias a los diéresis que les estaba comentando hace un momento. Entonces, lingüística es drújula, ¿no? Contribuís, ¿no? Contribuís también se tilda, porque en este caso termina en S, aguda terminada en S. Y lo mismo con incluís, exacto. Ojo, estas formas de atribuís e incluís corresponden al español de España, ¿no? De manera concreta. No corresponden al español mexicano. Entonces, nosotros como mexicanos, pues nos parece a lo mejor extraña la palabra contribuís o la palabra incluís. Ellos usan más tildes o más acentos que nosotros, de hecho, ¿no? Porque tienen mucho este tipo de terminaciones y de construcciones de los tiempos verbales de manera concreta. Por eso contribuís e incluís se tilda, pero nosotros no usamos esas formas verbales, ¿no? O esa forma de conjugación de los verbos. Aún así, podemos identificar que son palabras agudas que terminan en S y que por lo tanto se tienen que tildar, ¿vale? De la siguiente columna, solo cuídate, se tilda. Claro, ¿no? ¿Por qué tildamos cuídate? Porque esa es drújula, ¿no? El castellano, sí, o sea, el español de España, a mí no me gusta decirle castellano, la verdad. Prefiero decirle español de España, porque el castellano, de manera estricta, es el que se habla en Castilla, ¿no? O el que se hablaba en Castilla en su momento. Y del castellano se deriva lo que conocemos como español, ¿no? De forma más amplia o de forma más generalizante. Pero sí, el español de España es complicado por muchas cuestiones fonéticas, por ejemplo. Eh, pero claro, pues nos parece a nosotros complicado, ¿no? Eh, Más bien a nosotros específicamente. Yo creo que a un hablante nativo del español de España no le parece mayor complicación. E incluso también dentro del español de España, pues hay muchas variaciones, como ya hemos comentado, muchos dialectos, ¿no? Muchas variaciones en cuanto a la forma, en cuanto al uso del lenguaje. Y hay zonas, por ejemplo, de España donde se habla más parecido a lo que se habla del español en México, ¿no? Eso es una cuestión bastante curiosa. Pero bueno, son cuestiones como ya más específicas que ya en otra ocasión estaremos mencionando. Exacto, ¿no? Como una situación similar entre nosotros y los del norte del país, o el de Yucatán, o las personas de la costa, ¿no? Es esta cuestión similar. Muy bien, entonces cuídate. En la cuarta columna, ¿cuáles son los diptongos que vamos a tildar ahí? Contribuí, ajá, aguda terminada en vocal. Incluí, bien, la misma situación. Y listo, ¿no? Sería toda. Y en la última, recluí, bien, aguda terminada en vocal.
Incluisteis, ya no, porque es grave, ¿no? Incluisteis, ¿no? Específicamente. Eh, huido tampoco, porque también es grave, terminada en vocal, ¿vale? Entonces, por ahí, quien pensaba que huido y incluiste y se tildaban, no, ¿no? Son palabras graves terminadas en vocal. Recuerden entonces, sobre todo para la palabra huido, no hay hiato, no es huido, ¿no? Es huido. Son dos sílabas, no son tres, ¿no? No es hiato, es diptongo, ¿no? Entonces, no piensen la palabra huido como hiato, piénsenlo como diptongo. Por lo tanto, grave terminada en vocal no se puede tildar, ¿vale? Exacto, solo cuando llegan a terminar en wi, bueno, no nada más cuando terminan, ¿no? Porque aquí también vimos algunas palabras que son esdrújulas, como en el caso de lingüística, tiene la secuencia wi, pero es esdrújula. Cuídate también, que es esdrújula. Entonces ahí no es la terminación, pero corresponde con las reglas generales de las palabras esdrújulas. Muy bien, entonces esa es la segunda regla de formación de diptongos que estábamos revisando hace un momentito. Y ya después el ejercicio 24 era una combinación de las dos, ¿no? Era una combinación de pensar en las dos reglas de formación de diptongos. Este lo vamos a hacer, pero no es monosílabo. ¿Qué no es monosílabo, perdón, coronel? Como que me perdí un poco, ya no estoy seguro de qué estás mencionando. En lo que me comentas, les sigo planteando lo siguiente, ¿no? El 24 lo vamos a saltar por ahora, ya mañana lo revisamos con detenimiento, porque prefiero que veamos ahora algunos ejemplos de la primera regla de formación de hiatos, ¿no? Entonces voy a borrar estos acentos o estas tildes que pusimos aquí y vamos a la parte de los hiatos. El primero que tenían que checar era el 26 de hiatos y nos dice el tipo de hiato, ¿no? Tienen hiatos formados por vocales abiertas, como ya hemos dicho, A, E, O, ¿no? Se le pone tilde si le corresponde por las reglas de acentuación, acentúa correctamente las palabras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Son vocales abiertas que ya sabemos que se rechazan, que se separan, ¿no? Como hemos estado diciendo. Entonces, ¿cuáles llevan tilde de la primera columna? Teórico, exacto, ¿no? Entonces es teórico, ¿no? Es palabra esdrújula con cuatro sílabas. Faraón, exacto también, ¿no? Faraón, aguda terminada en N. La A se separa de la O. Bien. Deseo, ahí no, ¿no? Porque es grave terminada en vocal, pero la E se separa de la O. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Deseo, ¿no? Sería la cuestión acá. Arreas, ¿no? Tampoco se tilda. Mareo, K, no A, ¿no? Entonces, vean, esta separación siempre de las vocales que son abiertas se van a separar, se rechazan, ¿no? Entonces, en la primera columna, me parece que nada más es teórico y faraón, ¿vale? Ahí no hay más. En la segunda, león, claro, aguda terminada en N, acordeón, exacto, aguda terminada en N, y caótico, ¿no? Es palabra esdrújula, caótico, ¿no? En concreto. Entonces, aquí nada más la sugerencia va a ser la de siempre. Identifiquen bien cuál es la vocal tónica, porque recuerden que lo que llegan a hacer de pronto en su examen de Ceneval, lo que hacen es, pensemos en la palabra caótico. Probablemente en su examen se los pongan así, sí con una tilde, pero no en la vocal que va tildada, ¿no? Eso es algo que hacen mucho, eso es algo que se hace muchísimo en su examen de Ceneval. Sí le ponen tilde a la palabra, pero como se trata de secuencias de vocales donde vienen dos vocales juntas, quiero decir, luego la ponen en la que no es, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tener certeza auditiva de dónde se encuentra la vocal tónica, cuál es la vocal tónica. Entonces, recuerden lo que hemos dicho, separen la palabra en sílabas y cambien de lugar la sílaba tónica. Es diferente decir caótico a decir caótico, ¿no? Entonces vean la diferencia. Caótico, caótico, ¿no? Entonces, ¿cómo suena normal? ¿Cómo suena lo más parecido a la realidad? Pues con la tilde sobre la O, ¿no? Se oye raro decir justo caótico, ¿no? Está raro. Entonces, ahí podemos identificar, recuerden más fácilmente la sílaba tónica y determinar cuál es la vocal que se va a tildar de manera concreta, ¿vale? Entonces, ese es un aspecto que deben tener en cuenta. Si les ponen la tilde, pero luego la ponen en la vocal que no es, ¿no? Eso entonces, atención. Cuando pasa eso se vuelve muy confuso. Pues a lo mejor puede ser para algunos, ¿no? Pero les reitero, escúchense, díganlo en voz alta,
¿no? Tampoco gritándolo, pero piénsenlo un poquito en voz alta o hablen para ustedes si lo quieren así, pero tengan la certeza de identificar cuál es la vocal que suena fuerte, ¿no? ¿Cuál es la vocal que es tónica? Y es pues de oídas, mayormente. Bien, ¿qué estaban escribiendo por aquí? Todas las palabras terminadas en on se tilda la o, pues mientras sean palabras agudas, sí, ¿no? O sea, mientras la sílaba tónica esté en ese on, definitivamente se va a tildar, ¿no? Eso sería una realidad. Un oído absoluto ayudaría en esos casos. Sí, yo creo que sí, hay como tener como un gran oído, definitivamente es lo que determinaría como estar bien o estar mal en la elección, ¿no? Pero pues lo tienen, ustedes tienen ese oído, lo tienen muy acostumbrado porque pues hablan español, ¿no? Entonces saben cómo suenan las palabras, nada más pónganse atención a ustedes mismos, ¿no? Pero de que saben pronunciar las saben pronunciar porque hablan español de toda la vida, ¿no? Entonces, ya el que me diga que nació o creció hablando otro idioma y que más bien el español es su segundo idioma, pues ahí ya lo entiendo un poco más, ¿no? Pero ustedes como hablantes nativos del español, quiero pensar que todos o la mayoría son hablantes nativos del español. Nada más es cuestión de estar atentos a cuál es la vocal tónica y listo, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera regla de formación de hiatos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí por el día de hoy porque ya nos falta poquito tiempo. Mañana terminamos de ver los ejemplos para las otras vocales, perdón, para las otras reglas de formación de hiato, que también son los ejercicios que se habían dejado el día de ayer. Y ya mañana mismo empezamos a hablar del acento diacrítico también, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran plantear antes de finalizar por el día de hoy. Ok, bueno, pues nos vemos entonces mañana, ¿vale? Que tengan buena tarde, se cuidan.